diferentes. La primera que es, prueba que es, peirasmo, cortar para examinar, que hay adentro, ¿sí? Y la segunda es, peirazo, que esa palabra viene de parte de Satanás, de la tentación, ¿bien? Y estábamos en esto de la tentación, y tenemos como texto base Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Ya hoy vamos a culminar con este asunto. Nos dice que la tentación en su origen viene de parte de Satanás. ¿Para qué? Su objetivo que es destruirnos. La procedencia de la tentación viene de qué? De adentro. De nuestras ¿qué? Concupiscencias. De nuestras concupiscencias. ¿Cómo se vence la tentación? ¿Enfrentándola? Huyendo. La prueba se vence ¿qué? Soportándola. Pero la tentación se vence huyendo. Y Satanás apela a ¿qué? A sacar lo mejor de nosotros o lo peor. Lo peor de nosotros. Él apela a sacar lo peor. Lo malo que tengamos. Recordemos aquí, hacemos un repaso rápidamente, donde Santiago está aclarando un concepto muy importante. Nos dice, cuando alguno es tentado, ¿qué? No diga que es tentado de parte de Dios. Porque nosotros como seres humanos somos buenos ¿para qué? Usted tiene la culpa, fue culpa suya. No, también es culpa suya. Somos buenos para señalar, buenos para echar la culpa. Y nos dice este concepto importante, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Usted no le eche la culpa a Dios. Vimos el ejemplo allá de Adán y Eva. ¿Adán le echó la culpa a quién? A Eva. A la mujer. ¿Y Eva le echó la culpa a quién? A la serpiente. A la serpiente. Y en pocas palabras, ¿estaban culpando a Dios? Estaban culpando a Dios. Adán culpó a Dios también. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? La mujer que me diste. Tú fuiste que me la diste. ¿Sí? Entonces, cuando alguno es tentado, no diga. Este es el concepto importante. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Y hablamos que el ser tentado es ser inducido a hacer lo malo. Dios no puede ser inducido a hacer lo malo. Por eso es que hablamos de un Cristo que sin pecado. Y cuando hablamos de Cristo sin pecado, podemos tratar el tema de la impecabilidad de Cristo. Era imposible que Cristo pecara. ¿Por qué? Porque Él no podía, era imposible que Él fuese inducido a hacer lo malo. Hubo una tentación de parte de Satanás exteriormente, pero Él interiormente no podía ser tentado. Porque no había ninguna concupiscencia en Cristo. Porque Él era el Hijo de Dios. Perfección. ¿Sí? Y entonces nos habla de eso. Sino que nos dice que, el versículo 14 nos dice que cuando alguno es tentado, ¿qué? Sino que cada uno es tentado ¿de qué? ¿De cuándo? Su propia concupiscencia. ¿Y alguno se acuerda de esa palabra, concupiscencia? Sus malos deseos, sus propias pasiones, ¿sí? O sea, lo que hay dentro de su interior, en su corazón. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías con respecto al corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿y qué? Y perverso. Engañoso y perverso. Y aún nos dice, ¿quién lo conocerá? El único que lo puede conocer es Dios. Que escudriña la mente y prueba el corazón. Entonces nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estoy haciendo un repaso rápido porque ya les hablé esto, ¿sí? Atraído y seducido. Y recuerda que estas dos palabras es de caza y pesca. Cuando el pescador va, coge su anzuelo y pone la carnada. Y la carnada, y cuando la tira es ¿para qué? Para seducir al pez. Ahí encontramos esta palabra, seducido. Entonces seduce al pez. El pez ve, es atraído por ella, y cuando el pez agarra ¿qué? Es atraído. Lo sacan fuera de su hábitat. ¿Cierto? Y hablamos que el pez fue diseñado ¿para qué? ¿Para estar fuera del agua o dentro? Dentro del agua, ¿cierto? Pero el objetivo del pescador es sacarlo fuera de su hábitat, fuera de su entorno.
Asimismo, el creyente debe estar ¿a dónde? ¿Dónde está el hábitat del creyente? La palabra de Dios. En la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Nosotros fuimos diseñados para estar en la voluntad de Dios. Si usted no está en la voluntad de Dios, usted está en el lugar equivocado. El creyente fue diseñado para estar en la voluntad de Dios. ¿Y Satanás qué hace? Nos seduce, pone la carnada. La carnada no es igual para Jaber que para Darcy. Él puede utilizar carnadas diferentes porque todos no somos iguales. ¿Sí? Lo mismo para la tía Blanca o para cualquiera de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras concupiscencias y eso es lo que utiliza en nuestra contra. Y Él nos quiere sacar ¿de qué? De la voluntad de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Seducirnos y atraernos. Y nos habla que el versículo 15, que entonces la concupiscencia después de que ha concebido ¿qué? Da a luz. Y recordamos esta palabra, que es el resultado. Concebido es adherir o pegar. ¿Y se concibe cuándo? ¿Cuándo se concibe? Cuando el deseo se une con la voluntad. ¿Sí? Pusimos el ejemplo del dinero. Hay un dinero aquí de las ofrendas, no es mío. Uy, yo es mucho dinero esa vaina. ¿Cierto? Y yo lo miro y me entra el deseo. Y empiezo a hacer planes. Uy, yo con eso puedo comprar esto, vea, con eso puedo hacer mercado, con eso puedo. Empiezo a hacer planes. Entonces ahí se unió mi deseo con la voluntad. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Ya robé en mi corazón. ¿Se concibió qué? El pecado. Ahí se concibió el pecado. Por eso es que Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, ¿qué? Que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. ¿Sí se da cuenta? Ahí se concibe el pecado. Y dice que el pecado, siendo consumado, da a luz. Y eso es ya completar el ciclo. Completar el ciclo. ¿Qué es? Se unió mi deseo con la voluntad, yo hice planes y se cumple el ciclo ¿cuándo? Yo lo agarro. Cuando yo lo agarro. Cuando cometo el acto, cuando hago la acción, se completa el ciclo. Y ahí fue donde quedamos. Ahí fue donde quedamos. Y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? Muerte. La muerte. La muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo cometo pecado, voy a morir. ¿No? Es una advertencia. ¿O qué creen de esto? Vuelva, vale, no se me adelante. Ahí. Dice, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Por qué creen que dice esto? La comunión con Dios. Señora. El pecado es muerte. De todas maneras, nosotros ya morimos al pecado. ¿Sí? Entonces, A ver, ¿quién más? Les voy a leer una cita. si estamos Pero la encuentro. Aquí ya la encontré. Primera de Juan 6, 16. Nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué creen ustedes? ¿Que hay pecados más graves que otros? ¿Que hay pecados grandes y pecados chicos?
Todos son iguales. Ante Dios Pecado son es pecado, ¿cierto? Pecado Las es consecuencias son Pecado es pecado. No hay pecado blanco, ni pecado negro, ni pecado amarillo, ni pecados piadosos, ni nada de eso. Pecado es pecado. Pero en las consecuencias se marca una diferencia. Aquí nos habla que hay pecados de muerte. Y la Escritura nos da ejemplos de pecados de muerte. De pronto ustedes no pueden estar de acuerdo conmigo con esto. Pero vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos de hombres creyentes, hombres salvos que murieron. Hombres salvos que murieron. ¿Por qué? Porque hay pecados de muerte. Y a esto es lo que nos dice. El pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia final. La consecuencia final cuando un hijo de Dios persevera en pecado. La consecuencia cuando el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y vamos a ver tres casos. Tratar de no demorarme hoy. Tres casos. El primer caso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Si alguno lo encuentra primero que yo, se puede levantar y leerlo. Desde el 1. Síganme, yo le digo hasta donde quiera. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Aquí encontramos el primer caso. Hay varios casos, pero aquí encontramos el primer caso. ¿Cuál es el primer caso? La iglesia de Corinto. Una iglesia donde había muchos problemas. ¿Cuál es la iglesia donde no hay problemas? ¿Usted conoce una iglesia donde no hayan problemas? En todos hay situaciones que se tienen que enfrentar, ¿cierto? Que se tienen que enfrentar. Y allí había un problema tremendo. Además de las divisiones que había, unos decían, ay, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ay, a mí me gusta como predica el pastor Andrés, ay, no, a mí me gusta como John, a mí me gusta como el hermano Gustavo. Y cada uno tenía su pastor preferido. Y Pablo les dice, no, es que todos servimos a Cristo. Y cada uno tiene un trabajo. Nosotros no somos nada. Pero allí habían divisiones y se presentó este caso de inmoralidad. Un hombre fue ¿y qué hizo? Cometió fornicación. ¿Con quién? Con su madrastra. Con su madrastra. Y Pablo dice tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Es que ni siquiera entre los gentiles se nombraba ese tipo de pecados. Pero se cometió ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Dónde Satanás opera más? ¿Fuera de la iglesia? La iglesia. ¿O adentro? Adentro. Él intenta destruirnos ¿desde dónde? Desde adentro. Desde adentro. Y allí se presentó este problema tan grave, este caso de inmoralidad. ¿Este hombre era salvo? La Biblia nos dice que sí.
Si usted se pone a leer, sí. En la última parte. Sí, donde se pone a examinarlo, este es un hombre salvo, un hombre que tuvo un inicio bien con el Señor. Se dio a la tentación. Pero él, ¿qué pasó? Se dio a la tentación. Se dio a la tentación. Y se cometió este hecho vergonzoso en la iglesia, porque no hay cosa mayor que perjudique la obra del Señor cuando la cosa sucede acá. Perjudica mucho la obra del Señor. ¿Y Pablo qué dice? Yo ya dije sentencia con respecto a este hombre. Ahora únanse ustedes para que hagan lo mismo. Únanse ustedes y el tal sea echado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. O sea, para que Satanás se apodere de este hombre y destruya el cuerpo. Para destrucción de la carne. ¿A fin de que qué? De que sea salvo en el día del Señor. Enfrente las consecuencias. Y aquí encontramos a este hombre que efectivamente fue echado de la congregación, fue sacado. Y aquí es donde sacan la excomunión, ¿no es? ¿Sí es excomunión? Sí. Sí. Donde lo excomulgan. Y lo sacaron de la iglesia. Y ese es el primer caso que encontramos en la Biblia. El segundo caso, 1 Corintios 11, 27. Segundo caso. Jaber, ¿no lo puede leer ahí? ¿Ya lo tienes? Ahí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Siga. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hasta el 32. 31. Hasta el 32. Si Hasta pues 32, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así es. Amén. Y póngale atención, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí nos habla de algo maravilloso de parte de Dios. Hebreos nos dice que Dios al que ama, ¿qué? Aplaude. ¿No? Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Y acá hay algo para que se nos prendan las alarmas. ¿Por qué? Porque si usted comete pecado y dice, a mí no me pasa nada, tenga cuidado. Porque no se sabe si posiblemente usted no sea hijo. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquí nos habla de este caso. Tomando la cena del Señor indignamente. Se reunían en las casas y empezaban a hacer esas comidas halladas, se apartaban los ricos, los que comían, los pobres aparte. No tenían reverencia con esta parte, no tenían discernimiento de tomar la cena del Señor. Ellos no sabían prácticamente, o no tenían, sí lo podemos decir, el discernimiento de lo que significaba tomar el pan y la copa. Si ellos lo veían como un ágape, como una reunión normal, como una comida normal. Y no discernían esto. Por eso es que el consejo, antes de nosotros tomar la cena del Señor, ¿qué nos dice? Pruébese. Pruébese cada uno a sí mismo. Y después de que se haya probado, ahí sí que tome el pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque si usted toma del pan y de la copa indignamente, usted no está reunido para lo bueno, sino para juicio. Y si el juicio come y bebe para sí.
juicio. Y ahí nos da el resultado de esto, del resultado de este juicio, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos que murieron, muchos murieron, se les acortó la vida. Pecado de muerte. Pecado de muerte. ¿Y para qué es eso? Para que no sean condenados con el mundo. Y el último caso, Hechos 5. Y en todos estos casos hay mucha controversia, pero vamos a ver este caso de Ananías y Zafira. Es un caso muy conocido también. Ananías y Zafira. Hermano Gustavo, ¿no lo puede leer, por favor? Hechos 5, versículos desde el 1, yo le digo hasta dónde para. Sí, la palabra del Eterno así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una herencia y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajese del precio de la herencia? Reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino una gran y había un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la herencia? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor, que he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál es el trasfondo de esta parte de Ananías y Zafira? Cuando nosotros leemos allá el capítulo 4, hubo un hombre llamado José que vendió una heredad. Este hombre llamado José, los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ya este nombre sí lo conocen, ¿cierto? Bernabé, hijo de consolación. Este hombre vio una necesidad en la iglesia y la suplió por amor. Vendió una heredad y lo trajo a los apóstoles. ¿Para qué? Para que fuese repartido entre todos. Entre todos. Ananías y Zafira vieron esto. Y ellos pensaron: yo también voy a hacer lo mismo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y la escritura nos dice que ellos vendieron una propiedad, pero sustrajeron del precio y trajeron lo demás a los apóstoles. Quisiera preguntarles a ustedes: ¿cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Mentir. ¿Qué más? Robar, porque ellos cogieron, Robar, porque sustrajeron. lo que no les competía a ellos. ¿Qué más? ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? ¿Por qué murieron? Quisieron engañar a Dios. Quisieron engañar, falta de sinceridad. ¿Sabe? Todo esto lo podemos resumir en hipocresía. Hipocresía.
Ellos pretendieron una devoción falsa. Una devoción falsa. Ellos vieron a este hombre llamado José, por sobrenombre Bernabé, que vendió una heredad, y cómo la gente alababa a Dios por lo que este hombre había hecho. Este hombre lo hizo por amor, porque vio una necesidad y lo hizo con gozo. Y esto nos da una lección grande a cada uno de nosotros. Tenga cuidado cuando usted trae algo al Señor. ¿Cuál es la actitud con la que usted lo da? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud con la que usted lo da? Aquí hay unos versículos bíblicos que nos dicen, pero esto digo, el que siembra escasamente ¿qué? Segará. Y el que siembra generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y ojo con esto, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando vinieron, Jesús estaba en el templo y veía cómo traían muchos limosnas al templo. ¿Él qué dijo? De cierto les digo que esta viuda pobre dio más que todos los que han dado. Y los otros daban grandes sumas y todo esto. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que esta de su pobreza dio todo lo que tenía de su sustento. Por la actitud con la que ella lo dio. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros vendamos todos los que vemos en la calle y lo traigamos a la iglesia. ¿Eso es lo que quiere el Señor? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? La disposición. Él quiere una devoción sincera. Y Ananías y Zafira pretendieron o hicieron una devoción falsa. Ellos actuaron por hipocresía. Por hipocresía. Ellos fácilmente pudieran haber vendido la heredad y haber dado la mitad. De aquí es la mitad. Y no pasaba nada. No era una ley, no era una obligación de que ellos tenían que vender las propiedades y darlo todo a la iglesia. No era obligación. El problema fue que ellos dijeron, vea, esto me valió la heredad, tome todo lo que me valió. ¿Y ellos qué querían? Los aplausos, las felicitaciones. Uy, mi hermano, usted sí da. ¿Sí? Ellos querían que la adoración, querían que las felicitaciones de parte de todos. Pero Pedro detectó la hipocresía de ellos. Y Pedro les dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Tú tenías la heredad, esa heredad te pertenecía. Nadie te obligó a traerla. Pero usted pretendió algo que no tiene, una devoción. Ahora pues, ¿Ananías y Zafira eran salvos o no? ¿Ananías y Zafira eran salvos o no? Se perdieron. Antes de eso sí, pero perdieron la salvación. ¿Sí? ¿Qué creen de eso? ¿O ellos no eran salvos? ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Levanten la mano quienes creen que sí eran salvos. Listo, vaya. Ahora levanten la mano quienes creen que no eran salvos. Está como complicado el asunto, ¿cierto? ¿Saben? Ellos estaban en la iglesia. Ellos eran de los que se habían unido a la iglesia. Y aquí yo veo hombres salvos. Un hombre y una mujer salvan. Pero que les fue cortada la vida. ¿Por qué? Por el pecado que cometieron. Por el pecado que cometieron. Y de pronto ustedes no estén estén en desacuerdo conmigo. Bueno, no sé. Pero yo veo ahí personas salvas que cometieron un pecado de muerte. Un pecado de muerte.
y quedaron como ejemplo. ¿Por qué? Porque vino gran temor. Si usted termina leyendo, dice que vino gran temor ¿sobre quiénes? Sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor. Y sabe que muchas veces nosotros somos merecedores de eso, de que Dios nos acorte la vida. Y muchos hermanos, muchas hermanas mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Por el pecado. Y recuerden, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquí encontramos el caso de inmoralidad, la cena del Señor, Ananías y Zafira, y así podemos encontrar muchos casos donde el Señor les acortó la vida. ¿Usted quiere vivir largos días? ¿Sí? ¿Quiere llegar a más de 100 años? ¿Sí? ¿Quiere vivir largos días? ¿Qué es lo que nos dice el Señor con respecto a honrar a tu padre y a tu madre? ¿Qué nos dice? Honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados, para que te vaya bien y sean alargados tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? ¿Pero quiere que se le acorten los días? ¿Sí? Aquí tenemos esos 3 ejemplos donde se les acortó la vida. Y muchos se sorprenden, ay, pero ¿por qué si ese hermano era un hermano, no sé qué? ¿Y por qué? Dios es el que ama disciplina. Dios es el que ama disciplina. Y si es hijo, Dios lo va a disciplinar. Y si persiste en pecar, Dios le va a cortar la vida. Le va a cortar la vida. Podemos agregar también lo que dice en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículos 24 y 25, en la cual nos habla de deberes hacia los demás y nos habla a los creyentes, ¿no? Y eso se presenta en las iglesias, ¿no? No para avergonzar, sino esa disciplina correctiva de parte de Dios. Dice primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 24 y 25, dice: los pecados de algunos hombres se hacen ¿qué? Patentes antes que ellos vengan a juicio, es decir, ante el tribunal de Cristo. Mas a otros se les descubre después, cuando estemos allá. Asimismo se hacen manifiestan las buenas obras y los que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Dios corrige, en el cual leíamos en lo de la cena del Señor, Dios hace que ese pecado no confesado que sucede en las congregaciones sea, en este caso, disciplinado, corregido directamente, no para avergonzar. El pecado es el que hace que la persona quede avergonzada. Y lógicamente la persona confiesa, es restaurada, como nos dice Gálatas capítulo 6, y en el caso de que nos dice, muere para que esa persona no sea condenada con el mundo y no persista en esa vida en la cual está siendo de tropiezo, de obstáculo para la obra de Dios, ¿sí? Pero también dice la otra contraparte, ¿no? Dice que muchos allá en el cielo, ¿sí?, tendrán una vida aparentemente correcta, ¿no? Pero con pecados no confesados. Y cuando estemos allá nos daremos cuenta que no van a estar allá en la eternidad, ¿sí? Sino que han mantenido una doble vida, una vida ambigua, ¿sí? Pero acá nos habla de esa disciplina en la cual habla Dios en Hechos capítulo 5, y como muy bien el hermano John, el pastor John lo decía en el capítulo 3, 4 de Hechos, habla de que estas personas creyeron y fueron bautizadas. Y en la iglesia se va a presentar esos casos de disciplina que como congregación nos toca incluso enfrentarlos y decir, bueno, hermano, si bien no podemos, como hace la iglesia católica, de excomulgar, es decir, excomulgar quiere decir que esa persona ya ni por lo que haga va a estar en el cielo, no puede, sea que se arrepienta, no va a estar, porque ese es
el principio de la excomulgar. En el caso de la iglesia como cuerpo, cuando una congregación, como dice la Escritura, expulsa a esa persona, ¿sí?, es para que los hermanos, como dice literalmente, tengan reverencia a Dios, tengan reverencia. Pero eso no quiere decir que esa persona, si en algún momento dado se arrepiente, ya sea en otra iglesia y con un corazón plenamente, puede ser nuevamente restaurada esa vida. Y de muerte, claro, hay pecados en los cuales nos dice Juan que Dios acorta la vida a esas personas, acorta. Y ahí dice claramente para que teman. La palabra temor ahí se aplica para ambos significados. Miedo, pero también reverencia. El Señor nos da esos ejemplos que ocurren en la iglesia para que seamos reverentes en cuanto al pecado y en cuanto a esa vida, porque lo que sabemos es que conocemos casos, hermanos, y ustedes saben eso, de iglesias y de personas que están en la iglesia y tienen pecados no confesados y se les confronta con la palabra y persiste. Uno no puede corregir porque nosotros no somos jueces, pero a quien ha de dar cuenta esa persona interviene Dios, y ahí es donde nos da temor. Claro, porque Dios, antes de que esa persona persista, lo llama a cuentas. Y tristemente no va a tener esos galardones y reconocimientos, ¿no?, que Dios quería darle utilizándola o utilizándolo en este caso. Amén. Amén. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la solución? Ya vimos el problema, ya vimos las consecuencias, pero ¿cuál es la solución? Y llegamos a la conclusión del asunto. Versículo 16 nos dice: amados hermanos míos, no erréis. O sea, ¿qué les dice? Hermanos, no se equivoquen. No se equivoquen. Y quiero que leamos todos el versículo 17, que es el versículo clave, como les había dicho desde un principio. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos nuevamente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Amados hermanos míos, no se equivoquen. No piensen que pueden sacar algo bueno de este mundo. No piensen que pueden sacar algo bueno de lo que Satanás está ofreciendo. ¿Sabe lo que Satanás ofrece? Muchas veces viene y trae alegría momentánea, pero su fin es la muerte. No te equivoques que puedes sacar algo bueno de lo que te está ofreciendo el enemigo. Él es quien coloca la trampa, él es quien te seduce de tus propias concupiscencias. El que quiere seducirte y sacarte fuera de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no te equivoques. Solo lo bueno, solo lo perfecto proviene de Dios. Solo lo bueno y lo perfecto defienden ¿de quién? Del Padre de las luces. Entonces no te equivoques, hermano, pensando que puedes sacar algo bueno. La Escritura nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama el mundo, el amor del Padre dice que no está en él. Nos dice que el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Y eso es lo que quiere Satanás: volvernos a meter allí de donde salimos, del mundo. Y entonces nos dice: no te equivoques, no te equivoques. Solo lo bueno y lo perfecto vienen de Dios. La tentación, como les dije, puede tener un placer momentáneo, pero tendrá consecuencias graves.
tendrá consecuencias graves. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero si persistes en ello, tendrás consecuencias graves. Y termino con estos dos ejemplos. José fue tentado. Sí. ¿Cómo respondió? Huyendo. Huyendo. Y las críticas. Huyendo. Salió corriendo y dejó la ropa allá. Y pagó consecuencias porque de una vez fue a la cárcel por esa mentira. Pero se mantuvo fiel al Señor. David fue tentado. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Cayó en pecado. Cayó en pecado. Cometió adulterio. Cometió homicidio queriendo tapar el pecado. Y vinieron las consecuencias. El bebé que estaba esperando, Betsabé, nació y ¿qué pasó? Murió. Sus hijos se levantaron contra él. ¿Y qué hicieron? Le querían matar. Dios le dijo: lo que usted hizo en oculto con Betsabé, yo te lo voy a hacer a ti en público. Y Absalón, ¿qué hizo? Fue allá enfrente de todos y se acostó con las concubinas de su padre en público. Él pagó las consecuencias. Pero él, en el Salmo 51, vemos la dicha del perdón. Cuando él dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y se arrepintió de todo corazón y Dios le perdonó. Le perdonó. Así que, hermanos, no nos equivoquemos. No erremos. No creamos que podemos sacar algo bueno de lo que nos está ofreciendo el enemigo. No nos creamos que podamos sacar algo bueno de este mundo. No lo creamos. Porque esto va a traer consecuencias graves para ti. Solo lo bueno y lo perfecto viene de parte de Dios, del Padre de las luces, en el cual que no hay mudanza ni sombra de variación. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos adviertes ante estos asuntos, Señor, con respecto a las pruebas, Señor, que son para nuestro beneficio, y con respecto a la tentación que vienen de parte del enemigo, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras iniquidades y pecados, porque muchas veces, Señor amado, Señor, no te hacemos caso en lo que tú nos mandas, Señor. Y muchas veces creemos que podemos sacar algo bueno del mundo, algo bueno de lo que nos ofrece el enemigo, Señor. Porque muchas veces estas cosas son agradables a nuestros ojos o a nuestro parecer, Señor amado. Pero tú nos adviertes que no nos equivoquemos de eso, Señor. Porque solo lo bueno y lo perfecto provienen de ti. Tú tienes cosas mejores para nosotros, Señor. Tú no tienes cosas momentáneas como nos ofrece el enemigo. Tú tienes cosas eternas, Señor, para cada uno de nosotros, Señor amado. Y te damos gracias por ello. Y te pedimos, Señor amado, que nos ayudes y que nos des, Señor amado, la sabiduría para soportar las tentaciones, Señor. Y para soportar las pruebas y huir de la tentación, Señor. Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.